Buenos días a todos, qué bendición verles, a ustedes que están aquí adentro, a quienes están allá afuera y a quienes nos están siguiendo por la red social. Buen día para todos mis hermanos y quienes nos ven por internet. Vamos a continuar esta palabra, vámonos directo a la palabra, es la enseñanza número 12, estamos en una serie titulada Las parábolas de Jesucristo. Y ahorita vamos a seguir con la segunda parte de la parábola de los obreros de la viña. A esta parábola titulamos, o a esta enseñanza, la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. Le voy a dar lectura completa a la parábola para que todos la tengamos presente. Es una hermosa parábola del reino de los cielos. Dice Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y él les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido primeros, pensaron que habrían de recibir, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hace 8 días, nada más para recordar la introducción a esta parábola, veíamos que el contexto nos da una enseñanza espiritual, que Dios es justo y misericordioso. Es su carácter, Dios jamás puede ser injusto, es un Dios misericordioso, compasivo, lleno de gracia y es justo, jamás podría ser Dios injusto. Leíamos Romanos 9:14, donde Pablo pregunta y contesta algo que es imposible. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta es tajante, no deja lugar a dudas en ninguna manera. La Nueva Traducción Viviente dice: ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Entonces, es imposible, el carácter de Dios es justicia. Por eso dice ahí: en ninguna manera, meginomai del griego, que es una afirmación categórica. No puede ser, Dios no puede ser injusto. Sin embargo, veíamos hace 8 días que muchas personas, y aún cristianos, quizás con poco conocimiento bíblico, de repente leen textos de la Biblia, pasajes, y consideran que presentan a un Dios injusto. Veíamos hace 8 días como un ladrón, un criminal que estaba junto a la cruz del Calvario, está hoy en la presencia de Dios, y Judas, uno que le sirvió por 3 años, que predicó, fue enviado a sanar enfermos, le traicionó, pero finalmente está condenado. Y explicábamos que en realidad nadie merece el cielo, nadie nos lo merecemos. El cielo no es una recompensa. El cielo no es una recompensa por mis buenas obras, por venir a la iglesia, por ofrendar, por hacer el bien a los demás, por hacer méritos. El cielo nadie se lo puede ganar, no es algo que me gano. Hay gente que quiere ganarse el cielo, pero el cielo
no es una recompensa, y mucha gente cree que sí y cree que se merece más estar en el reino de los cielos porque fue todos los domingos a la iglesia, porque diezmó, porque ayudó a los pobres, porque hizo buenas obras, y nada más alejado de la realidad y de la verdad bíblica. Nadie merecemos el cielo, ni tú, ni yo, ni el hombre más altruista, ni aquel que ayuda a los pobres, ni aquel que es bonachón y tiene cara de buena persona. Nadie merecemos el cielo, tampoco los ladrones, los asesinos, nadie lo merecemos, ni los que se creen buenos, ni los que se creen malos o se saben malos, porque el cielo no es una recompensa, no se gana por obras. Dice Efesios 2, 8 y 9, lo conocemos bien, lo usamos para evangelizar constantemente, que dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cualquier buena obra, decíamos hace 8 días, es insuficiente para ganarme el reino de los cielos. Por más buenas obras que hiciera, leíamos Isaías 64, 6, que dice claramente que nuestras justicias, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Entonces, eso sí, ojo aquí, lo decíamos hace 8 días, el verdadero cristiano sí hace buenas obras, pero no para ganarse el cielo, sino como consecuencia de que ha sido salvo. Las buenas obras del cristiano son la consecuencia de que ha nacido de nuevo. Es el resultado de esa salvación. Son las buenas obras que dice Efesios 2:10, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, dice claramente ahí que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No ganamos el cielo por buenas obras, pero una vez salvos, una vez que somos parte del reino de los cielos, hacemos buenas obras, porque para eso fuimos creados, para buenas obras. Así es que nada podríamos hacer para entrar al reino de los cielos. Nada podía hacer el ladrón, nada podía hacer Judas, nada puede hacer nadie absolutamente. Todos somos indignos, pero Dios ha querido tener misericordia de los que ponen su fe en Jesucristo. Leíamos hace 8 días Éxodo 33, 19, que Dios dijo con toda claridad: tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente para con el que seré clemente. La versión Dios habla hoy lo dice un poco más claro cuando dice: tendré misericordia de quien yo quiera. ¿De quién tiene Dios misericordia? De quien Él quiere. ¿De quién es Dios compasivo? ¿Con quién es Dios? Con quien Él quiere. Por eso somos salvos, porque al poner la fe en Jesucristo, Dios quiso tener misericordia de ti y de mí. No nos lo merecíamos. Por eso dice Efesios 2:4 que Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, separados, condenados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Entonces, ¿de quién Dios ha querido tener misericordia? Del que ha puesto su fe en Jesús, del que arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo. Podría no tener misericordia de nadie, porque nadie la merecemos. La misericordia, lo decíamos hace 8 días, no es algo que te mereces, es algo que Dios te da por compasión. ¿Y a quién Dios le da su misericordia? Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Dios, ¿a quién quiere darle misericordia? Según este pasaje tan hermoso, dice que Dios se la da la vida eterna a todo aquel que en Él cree. De esos quiere Dios tener misericordia. La pregunta esta mañana: ¿estás tú entre los que Dios ha dado esa misericordia, esa gracia de la salvación? ¿Has creído realmente en Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Es tu vida evidencia de buenas obras de que has nacido de nuevo? Cada uno meditémoslo delante de Dios. Pero repito, Dios quiso tener misericordia de quien quiso tener misericordia. Y leíamos Lamentaciones 3:22, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. Ya nos hubiera fulminado. Pero nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Ahora, vimos que Dios justamente ejerce su misericordia justificando
¿A quién? Romanos 4:5. ¿A quién justifica Dios? Es decir, ¿a quién declara justo delante de Él? ¿A quién declara sin pecado? ¿A quién declara perdonado y con vida eterna? Ahí lo dice que Dios justifica ¿a quién? Al impío, al pecador. Su fe le es contada por justicia. Ya vimos que pues todos somos pecadores. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Si hubiera justos no habría que justificar a nadie, pero Dios, ¿a quién justifica? Romanos 4:5, al impío, porque su fe le es contada por justicia. Hasta ahí vimos hace 8 días. Vimos pues que el tema de la parábola es la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, tengamos claro esto: el cielo nadie nos lo merecemos. Lo mucho bueno que hagas ahora en Cristo no es para alcanzar mayor derecho al reino de los cielos. Ese fue un regalo, es por su misericordia. Nosotros, dice Romanos 6:23, merecíamos la muerte. La paga del pecado es muerte, pero hubo una dádiva, un regalo que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie lo merecíamos. Entonces, ahora sí, en Mateo 20, del 1 al 16, hay una parábola de los trabajadores de la viña. Y ya la leímos hace un momento. Yo les decía, desde la primera enseñanza de las parábolas, que toda parábola tenía un propósito: dar una enseñanza espiritual. Y es obvio que la enseñanza espiritual de esta parábola no es cuánto debes pagarle a un jornalero. La enseñanza espiritual no significa qué es justo y qué no es justo en las relaciones laborales. No es el tema de Jesucristo las relaciones laborales, pero sin embargo usa una parábola para enseñar una verdad espiritual. Pero el tema no es sobre salario, el tema no es sobre justicia laboral, el tema es cómo opera la gracia y la misericordia de Dios en su reino. Hoy vamos a entrar a la parábola por sí misma. Vamos a entender la parábola en los términos que la entendía cualquier persona en ese tiempo, porque habla de salarios, habla de un señor de la viña, habla de un denario. Todos esos términos, como dijimos, las parábolas eran cosas cotidianas. En su momento lo entendía cualquier persona, sabía que era un jornalero, sabía que era un denario, sabía lo de las viñas. Para nosotros es otro contexto, por eso hay que ver hoy la parábola por sí misma para dar las bases, y en 8 días aplicamos la verdad espiritual maravillosa que te tiene a ti y me tiene a mí aquí esta mañana, que es la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, pero el propósito de la parábola no es explicar las relaciones laborales, sin embargo algo veremos hoy, pero el propósito es explicar, repito, cómo opera la gracia, la justicia y la misericordia de Dios en su reino. En 8 días lo veremos, pero vamos a empezar la parábola. Nada más déjenme decirles que cuando se da esta parábola, Jesucristo está predicando en Perea, digamos, es la etapa más productiva de su ministerio. Jesucristo reunía multitudes. Juan 10:41 narra justamente de esos momentos cuando da la parábola, que dice que muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y dice el 42 que muchos creyeron en él allí. Entonces estaba en su etapa de su ministerio más fructífero, multitudes lo seguían, pero era la antesala a la persecución más aguda, que ya predicamos de ella, que lo llevó finalmente a lo que recordamos esta semana. La semana de la pasión de Cristo, un domingo, quizás un domingo como hoy, entraba a Jerusalén y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después lo apresaron cuando Judas lo traicionó, y sabemos la pasión, lo golpearon, lo azotaron. Un día, quizás como el próximo viernes, fue crucificado y finalmente resucitó al tercer día, un domingo que le llamamos domingo de resurrección. Pero todo lo hizo pensando en ti y en mí por su misericordia y por su gracia, porque no había manera de salvarnos. Todo opera por la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Amén. No había otra manera, no había otra manera. Bueno, vamos a la parábola porque es muy interesante entender primero pues lo que sucede dentro de la misma historia de la parábola. Dice así: Mateo 21, vamos ahora sí versículo por versículo. Mucha atención, vamos a dejar las bases para ver la semana entrante
la enseñanza espiritual. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Lo primero que vemos es que la parábola va a servir para que veamos a qué es semejante el reino de los cielos. Amén. Un ejemplo cotidiano para que nos demos una idea. Qué maravilloso Jesús que da un ejemplo cotidiano para que tratemos de entender a qué es semejante. No dice que es igual, pero es semejante al ejemplo que va a dar, ¿no? Y el ejemplo que va a dar tiene que ver cómo opera pues la gracia, la misericordia, la justicia de Dios en su reino. Y dice que es semejante a un hombre padre de familia. Un hombre padre de familia, es interesante entender esto, en el griego viene del griego oikodespotes, que significa gobernante de familia, el que gobierna una familia. Un gobernante habla de una persona que es cabeza de una familia, que está al frente de una familia. Pero la frase se compone de dos partes, oikos, que significa familia, y despotes, que significa gobernante. Es decir, este era un hombre importante, propietario de una hacienda, grandes terrenos entre los que tenía una viña. Recuerdan que era una actividad muy común en esos tiempos, sembrar viñas para la uva, etcétera, etcétera. Era un hombre importante, dueño de esa hacienda, era la cabeza de esa hacienda, de esa familia, de esa empresa, de esa hacienda. Era el dueño de todo cuanto existía ahí. Por eso en Mateo 20:15, que ya leímos hace un rato, cuando le reclaman los que no les pagó, según ellos, lo que era justo, él dice, no me es lícito hacer lo que quiero, ¿con qué? Con lo mío. O sea, era el dueño, era el propietario y era el que contrató a los trabajadores de la viña. Entonces, él era el dueño. De hecho, en Mateo 28 se le llama el Señor, ¿de qué? El Señor de la viña. Él era el Señor de la viña. La palabra Señor es el que gobierna, el que manda, el mero mero. Él era el dueño, iba a decir el de más alto rango, pero no era empleado, era el dueño, el propietario, y tenía la necesidad para contratar trabajadores para su viña. Todos estos conceptos jornaleros, denario, viña, salarios, todo esto, quienes oían esa parábola lo entendían por lo menos contextualmente, porque la verdad espiritual la vamos a entender nosotros, porque se discierne espiritualmente. Amén. Pero la enseñanza literal, pues cualquiera podía entender, porque como hoy puedes entender que una persona que trabaja le dan sus prestaciones de ley y que merece el IMSS y el Infonavit y todo lo que es correcto delante de la ley. Bueno, aquí estos términos eran muy conocidos. Dice aquí Mateo 21 que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Salió por la mañana para qué? Para contratar obreros para su viña. Miren, se sabe y cuentan los conocedores, yo no estuve ahí, ya tengo mis añitos, pero no estuve ahí, pero que en el tiempo de la cosecha, generalmente las haciendas tenían sus obreros, sus trabajadores de tiempo completo. Pero en el tiempo de la cosecha se necesitaban más obreros para la cosecha, ya para sacar la uva, prepararla, almacenarla, trabajarla. Se necesitaban obreros para la temporada de la cosecha, porque se daba normalmente antes de septiembre, porque ya en septiembre venían las lluvias y ya no se podía cosechar. Entonces los grandes hacendados pues salían a buscar ¿qué? Obreros para que trabajen ahí en su viña, porque ya viniendo la lluvia iba a ser muy difícil cosechar. Ahora, dice algo interesante, dice que salió por la mañana a contratar obreros. Y cuando dice salió por la mañana, quiere decir que salió bien tempranito. Yo calculo que por lo menos entre 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque a los primeros obreros que contrató, los contrató jornada completa. ¿Y a qué hora creen que comenzaba la jornada? 6 de la mañana. Las jornadas eran de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, para contratar obreros que trabajaran la jornada completa necesitaba irse tempranito. Entonces, salió por la mañana
para contratar obreros para su viña. Entonces, los primeros que contrató trabajaron toda la jornada. ¿De qué hora a qué hora? 6 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, normalmente había un mercado, ahí vas a buscar, ahí estaban la gente que necesitaba trabajo. Debo decirles que pasaba muy similar ahora. Había más personas ofreciendo su trabajo que hacendados necesitando trabajo. Es decir, no sé cuántos necesitaba, no dice la Biblia, pero vamos a suponer que necesitaba 100, seguramente había miles ahí. ¿Me explico? O sea, había más oferta de empleados que demanda de trabajo. Y es lo que sucede hoy en día. No sé si les ha pasado que de pronto sale un anuncio del periódico: solicitamos un contador. Y hoy mandan su currículum. O algunos, si te piden cita, ¿y cuántos llegan a la cita para un contador? Decenas, a veces centenas. A mí me ha tocado poner un anuncio para un empleo, un puesto, y me han llegado hasta 300 solicitudes. Y está difícil, a ver, de 300 para contratar uno. Pero es interesante pues que él salió temprano para contratar, porque además entre más temprano podías escoger los trabajadores. Normalmente el trabajo de la viña era duro, pesado, eran jornadas de 12 horas, necesitaban hombres jóvenes, fuertes. Y entonces pues salió este hombre temprano, y dice el versículo 2 que lo que ofreció pagar es un denario. Ahorita lo leo. Un denario, déjenme explicarles porque esto es importante. Un denario normalmente era el salario para trabajos especializados, o personas que vivían en la hacienda y trabajaban de tiempo completo. Es más, un denario era el salario, un denario al día, que ganaba un guardia o un soldado de la guardia pretoriana romana. No cualquiera ganaba un denario. Entonces, un denario era una buena paga. Entonces, les digo, eso ganaban los soldados romanos. Entonces dice Mateo 22, y habiendo convenido con ellos, con los obreros, en un denario al día, los envió a su viña. ¿Por cuánto contrató a los jornaleros? Por un denario. Insisto, muy buena paga para un trabajo temporal, para un trabajo sin mucha experiencia, porque para que se den una idea, un pescador ganaba más o menos, con jornadas larguísimas, un denario por 2 días. Un profesor, un maestro, ganaba 12 denarios al mes, menos de la mitad de un denario diario. Entonces les pregunto, ¿sería una buena paga un denario por un día de trabajo como jornalero sin mucha experiencia? Por supuesto que sí, y de hecho dice que los envió a su viña. No se ve que le dijeron, oiga, auméntele. No, yo creo que dijeron de un denario, pero con los ojos cerrados. Y estos son los primeros que trabajaron. ¿De qué hora a qué hora? 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, insisto, muy buen salario. Generalmente ahí se encontraban a los hombres más fuertes. Podía escoger si llegabas temprano, a ver, este se ve que va a aguantar la jornada, porque insisto, era una jornada difícil, era un muy buen pago. No se lo merecían, pero era más que un buen pago. Bueno, luego dice Mateo 23, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y les daré lo que sea justo, y ellos fueron. ¿Qué pasó aquí? A las 9 de la mañana, que es la hora tercera, o sea, la hora de inicio de la jornada eran las 6. La hora tercera, ¿qué hora eran? 9 de la mañana. Se los encuentra a unos que estaban desocupados y les dice, les daré un denario, dice. No, les daré lo que sea justo. Aquí ya no les dice, les voy a dar un denario. Pero ellos ni la pensaron, dice, ¿y ellos? No dijeron, oye, ¿cuánto nos vas a dar? No, ellos fueron y aceptaron el trabajo. Él lo único que les dijo, les daré lo que es justo. Ya no era jornada completa.
Ojo ahí. Yo veo aquí en primera instancia que este padre de familia es un señor de misericordia y compasión. ¿Por qué? Lo más probable es que los trabajadores que necesitaba ya los hubiera encontrado cuando fue a buscarlos a la primera hora. Les digo, había más oferta de trabajadores que de empleos. Lo más seguro es que lo que necesitaba ya los había contratado. Tú ibas al mercado y narran los historiadores, la gente se peleaba porque los contrataras. Yo quiero trabajar, necesito trabajar porque necesito llevar el pan a mi casa, alimentar a mi familia. Los cabezas de hogar siempre son los responsables del sustento del hogar. Entonces, yo veo aquí generosidad porque los ves desocupados, dice, vayan a trabajar. Muy probablemente ya no tenía la necesidad de más empleados, pero él quiso contratarlos. Los vio desocupados y ellos, sin saber cuánto les va a pagar, porque solamente dice, les daré lo que es justo, aceptaron. Es muy probable, cuentan los historiadores, que la gente conocía a los grandes hacendados y decían, este es justo, este paga mal, este es un mal patrón. Lo más seguro es que se conocía que este era un hombre justo y ellos aceptaron sin saber cuánto les va a pagar. Miren, es un hombre justo, seguramente nos dará pues ahí medio denario o algo por ahí, ¿no? Entonces, luego dice Mateo 25, salió otra vez. Quiero que vean que él va y busca a los trabajadores. Él va y busca, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué es? Hizo lo mismo. Les dijo, vayan a mi viña, les daré lo que es justo. ¿Pero qué hora eran ya? La hora sexta, 12 del día. Y la hora novena, 3 de la tarde. La hora sexta ya era media jornada. Y la hora novena, pues ya eran 3 horas de trabajo. Y les ofreció trabajo. Nuevamente, misericordia. Ya para esas alturas no tenía necesidad. Pero vemos un hombre que veía hombres desocupados, porque vean el versículo 6 que lo amplía un poco más con los últimos que contrató. Dice, y saliendo cerca de la hora 11:00, ¿cuál era esa hora? 5 de la tarde. ¿Cuánto faltaba para que terminara la jornada? 1 hora. ¿Ustedes creen que necesitaba ya faltando 1 hora trabajadores? Halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, estaban desocupados, pero miren, no eran ninis, de esos que no quieren ni estudiar ni trabajar, ni estaban de flojos ahí cotorreando, eran hombres que dice aquí, fíjense, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Nadie nos ha, y vemos la misericordia de este hombre que les dice, vénganse a mi viña y recibirán lo que es justo. ¿Ustedes creen que no fueron gustosos? Por eso se confirma lo que les comento, que era un hombre misericordioso. A las 5 de la tarde, ¿qué patrón iba a contratar a un empleado? Y si lo contrata, a lo mejor le iba a dar la 10ª parte de un denario o la 10ª parte menos. Pero insisto, no eran vagos, no eran ninis que no estudian ni trabajan, simplemente nadie los había contratado. Les voy a contar el contexto, se los dije hace un momento. Cuando llegaban al mercado los hacendados a contratar empleados, jornaleros, agarraban a los más fuertes. Y se iban quedando, ¿quiénes creen? Los más inexpertos, los de mayor edad. Seguramente estos ya era gente además de mayor de edad, pero que necesitaba trabajo y yo creo que los otros hacendados los veían, no, como ahora, hoy te vende 40 y ya no te quieren dar trabajo. A mí, me dicen, váyase a un asilo. De verdad, hoy es increíble cómo menosprecian la experiencia, el valor de los años de un trabajador de 40, de 50, de 60. Hay países que se pelean a los ancianos por su experiencia. Pero aquí en México te dicen 38, no, ya no te contratan, ¿sí o no? ¿Alguien le ha pasado? Que dice, ¿cuántos años tienes? Le llamamos. ¿Y te llaman algún día? Pero este hombre era generoso, misericordioso, compasivo, les dio trabajo faltando 1 hora para la jornada y les dijo, recibiréis lo que es justo. Yo veo que estos hombres además por lo menos eran hombres
perseverantes. Ahí están esperando a ver si alguien nos contrata, sabiendo que era muy difícil, pero ahí estaban esperando a ver quién los contrataba, con la esperanza, porque además tenía necesidad. A mí me ha tocado ver, porque estuve muchos años en una empresa, en un banco, donde hay gente que sale a pedir trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. Llegaban y, oye, mira, te ofrezco ese tal horario y se ofrece tal. Ay, no, no, no les gusta. Y se desesperan, o jóvenes que reparten currículums por aquí, por allá, y se desesperan, no, es que ya llevo una semana y no me contratan. Y a veces les ofrecen un trabajo, no, pero yo soy ingeniero. A veces hay que empezar de abajo. ¿Se acuerdan de José? José llegó a ser el segundo de Faraón. ¿Dónde empezó? Lavando letrinas en una hacienda como esclavo. Pero Dios bendice. Dios bendice. Entonces yo veo que estos hombres pues tenían perseverancia y se encontraron con un hombre misericordioso, porque les había dicho, ¿y cuántos años tiene? Insisto, seguramente eran hombres mayores de edad, pero necesitaban el sustento para la familia. Entonces por eso vean el versículo 6, vuelvo a leer, saliendo, él salió a buscar más, ya no tenía necesidad, mis hermanos, a esa hora ningún hacendado tenía necesidad de trabajadores, pero dice, saliendo cerca de la hora 11, halló, o sea, pasó por ahí, vio unos que estaban desocupados y les dice, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Qué vemos ahí? Misericordia de este señor de la viña, compasivo. Ahora, ¿se imaginan cuando les dijeron, vayan, tienen trabajo? ¿Qué sentirían? ¿Alguno de ustedes ha buscado trabajo? ¿Qué se siente cuando te dan el empleo? Cuando a lo mejor se formaron atrás de ti. Yo digo se formaron, pero yo sé que ahora todo es muchas veces digital, manda tu currículum, pero yo me acuerdo las filas. Yo cuando estaba en el banco iba a visitar, eran mis clientes empresas de CIVAC, varias de ahí muy grandes, y recuerdo la zona donde se iban a solicitar trabajo, colas con su solicitud. ¿Se imagina cuando alguien dice, estás contratado? Te sientes contento, el cristiano le da gracias a Dios, lo adora, Señor, gracias, porque sabemos que el trabajo es una bendición. ¿Cuántos hoy tienen un trabajo y le dan gracias a Dios? Y le das gracias a Dios porque es una bendición, dice el Salmo 128:2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Y el cristiano le da gracias, no se la pasa quejándose. Ay, el trabajo es que está pesado. Pues el trabajo es trabajo, ¿no? El trabajo es trabajo. Y le das gracias a Dios y eres fiel. Yo recuerdo un joven hace muchos años, llegó con el pastor de la iglesia y le dijo, pastor, no encuentro trabajo. Ya estoy desesperado, semanas, toqué puertas, currículum, nadie me contrata. Estaba desanimado, estaba preocupado, no tenía familia, no tenía hijos, pero ya quería trabajar, había necesidad en la familia y le dijo, pastor, ore por mí. Le dijo, pastor, vamos a orar. Y sin que le dijera nada el pastor, él le dijo, el joven salió de sí mismo, ¿sabe qué, pastor? Y si encuentro trabajo, créame que voy a ser fiel a Dios con mis ofrendas y voy a ayudar a mis papás y voy a administrarlo para la gloria de Dios. Y ahorita les digo qué pasó. Pero ustedes saben o deben saber que la Biblia habla en Efesios 6, 2 y 3 que honremos a nuestros padres. Es un primer mandamiento con promesa. Y Dios te da la bendición de largos días. ¿Cuántos jóvenes de familia saben que cuando tus papás te dieron, a lo mejor algunos no tuvieron oportunidad de darte una carrera, otros sí, cuando tú trabajas, sientes la necesidad de agradecer a tus padres, aunque no lo necesiten, de colaborar en los gastos de la casa? Amén. O sea, el hijo que trabaja dice, papás, a ver, yo coopero. Algunos padres de familia no tienen necesidad, pero el hijo, yo quiero, yo pago el teléfono, la luz, el internet, para que no me lo corten nunca, porque quiere chatear ahí, no, ya no se dice chatear. Pero
está uno agradecido, y parte de la honra a los padres es eso. Algunas les conté la historia de los fariseos, que ponían de pretexto que daban su ofrenda a Dios, que habían hecho una promesa y decían: es corbán mi ofrenda a Dios, es una promesa que Dios hice, y no querían ayudar a sus padres en necesidad. Un hijo que agradece a Dios sabe que tiene que bendecir a sus padres, que con esfuerzo, quizás muchas veces para la carrera, para el camión, jóvenes no saben el esfuerzo que como papás se hace. Algunos quizás están en una situación económica mejor, pero es un esfuerzo invertir en la carrera de tu hijo, no porque esperas que te lo pague, pero en agradecimiento un hijo participa de los gastos de su casa. Amén. Entonces, este joven que les digo, sucede que cuando encuentra su trabajo, pues al principio medio ayudaba a sus padres, medio ofrendaba, pero después le fue un poco mejor y después lo perdimos. Encontró un mejor empleo. Yo ya no supe de él, por lo menos en el tiempo que estuve yo en esa iglesia hace muchos años, ya no lo vimos de regreso. Lo único que nos decían sus papás: oren por fulanito. Económicamente le fue muy bien, ¿eh? Es lo único que sabíamos, que creo que le dieron una empresa y no sé qué tanta cosa. Y terminó no yendo a la iglesia. ¿Cómo una bendición de Dios, si no somos buenos mayordomos, se puede convertir en una maldición, porque terminas apartándote de Dios? Dice Éxodo 20:12 que por honrar a nuestros padres, nuestros días se alargarán sobre la tierra. Dice Deuteronomio 5:16, que cita el mismo mandamiento, que además te irá bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, no es el tema, pero bueno que salió, porque les digo que ahí en Mateo 26:7, ¿se imaginan el gozo de estos señores? Ser contratados en la hora 11, que les diga: tienes trabajo, vete a trabajar a mi hacienda. ¿Se imaginan de haber brincado? A lo mejor dijeron: ahora sí vamos a llevar alimento a la casa. De ese tamaño debió ser el gozo, el gusto. Querían trabajar, pero nadie los contrata. Y una vez que los contrata, eso sí, hay una verdad bíblica que está a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, pero que Cristo la cita en Lucas 17. El obrero es digno ¿de qué? De su salario. Primera de Timoteo 5:18 lo vuelve a confirmar Pablo: el obrero es digno de su salario. Todo trabajador llega a la paga y no dice: ay, te lo doy de gracia. Este hombre sí, generoso, les dio un denario, les dio más de lo que merecían, pero te pagan porque te lo ganaste con tu trabajo. El obrero es digno de su salario. En particular, 1 Timoteo 5:18, alguna vez lo estudiamos, aquí se refiere a los pastores. Que los pastores tienen un trabajo, sí o no, y son dignos de su salario. Uno como pastor lo ve como una bendición, un privilegio. Señor, gracias, qué bendición poder servirte en un ministerio, alimentar a las ovejas con tu palabra. Es una gran bendición, pero es un trabajo. Pregunta: ¿un pastor es digno de su salario? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y de dónde lo obtienen? ¿Será que van al gobierno y le dicen: hay ayuda de 60 y más? Bueno, yo todavía no llego, así es que no me ha tocado. Es más, creo que ya no son 60. ¿Cuántos son ahora? ¿65? 65, me faltan como 30. No, ya lo hemos, este no es el tema, pero ya lo hemos enseñado ampliamente. Un pastor es digno de su salario. Mucha gente dice: no, pero ya ves los falsos, y que siembra y pacta y todo ese negocio que han hecho del evangelio. Eso no quita que hay pastores genuinamente que trabajan para el Señor y son dignos de su salario, y ese salario se obtiene de los que fielmente las ovejas ofrendan y diezman. Amén. No es un secreto, no es algo: ay, ¿de qué vivirá el pastor? De sus rentas, ¿no? Tengo empresas No, la palabra de Dios lo enseña. Entonces, y cuidado, oigan, y no se le pagaba. Desde el Antiguo Testamento era condenado no pagarle el salario a un trabajador, ¿eh? Fíjense, dice Levíticos 9:13: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, porque el pago era diario normalmente. Fíjense, los jornaleros, terminaba la jornada, a ver, órale, fila, ¿cuántos? Medio denario, órale.
Porque incluso dice Deuteronomio 24:14, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Si tú tienes un negocio, un empleado, debes darle lo que es justo y pagarle el día que tocas y no escatimarle. Y aquí hay leyes, en México dice que hay que darles las prestaciones de ley. Hay empleadores cristianos que no les dan lo que es justo, que le dicen, mira, te voy a pagar 10,000, pero yo voy a declarar a Hacienda 5,000 para pagar menos SIMS, menos Infonavit, y acá por fuera, no, hay que pagar lo que es justo. Ok, no paguemos tanto como el señor de la viña que les dio de más, bueno, y si puedes, qué bueno, pero dice, no oprimirás al pobre y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, de tus ciudades, en su día, o sea, en el día de pago, que ahí era diario, les darás, ¿qué? Su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, o sea, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. En fin, hay para la reflexión quienes tienen un negocito, una empresita, una empresa grande, quienes nos escuchen que dicen, ay, yo tengo una empresa, 2 empleados, 5 empleados. El cristiano debe ser justo y dar lo que la ley dice. Amén. Bueno, ¿qué dice? Pues llegó la hora que terminó el trabajo. Entonces había contratado a unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros a las 5 de la tarde. No sé cuántos trabajadores, pero yo creo que eran muchos. Y dice el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comenzando, aquí hay algo interesante que vamos a explicar en 8 días. Comenzando desde los postreros hasta ¿qué? Hasta los primeros. O sea, comiénzales a pagar a quién creen, a los que llegaron a las 5 de la tarde. Esto es importantísimo, ya lo veremos en 8 días, pero ¿se imaginan la fila de trabajadores? Y al frente, los que llegaron a las 6 de la mañana, viendo que al frente están esos que llegaron a las 5 de la tarde, que nada más trabajaron 1 hora. Y luego de ellos los que llegaron a las 3 y a las 12 y a las 9, y ellos al último, cuando alguien no queriendo o no pudiendo entender la enseñanza espiritual de esto, ¿qué va a decir? Es injusto, eso no es justo. Pero fíjense lo que dice aquí, porque ya dijimos que en la parábola, de por sí lo que les iba a pagar era más a los de las 6 de la mañana, todavía no se sabía cuánto les iba a pagar al resto. Pero a los de las 6 de la mañana era un muy buen pago. Ahí vamos bien. Ya era un denario, era mucho. Entonces, todos recibieron un pago mayor a lo que merecían todos. Dice Mateo 29. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, los de las 5 de la tarde, que trabajaron 1 hora, recibieron cada uno ¿cuánto? Un denario. ¿Se imaginan cómo se pusieron a brincar? Un denario ahí para llevar, para comer. Es más, hasta le voy a regalar un regalito a Chuchito, mi hijo, el más chiquito. Porque eso alcanzaba y 1 hora estaban seguramente felices. Porque además eran los que nadie querían contratar. Hay los de las 5 de la tarde que les dicen, no, nadie nos quiere contratar. Pero aquí vemos que todo es pura gracia y misericordia de este señor de la viña. Entonces seguramente estaban muy gustosos, un denario, y de verdad, si tú tienes hoy un trabajo, démosle gracias a Dios. Dale gracias. A lo mejor el pago, si es justo o no, pues ya Dios juzgará al que te paga. No, tampoco te vas a ir a huelga, porque no, el cristiano le da gracias a Dios. Amén. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pensarían los que estaban allá hasta el final, que eran los que habían llegado primero a trabajar? Fíjense lo que dice, la Biblia así nos dice que pensaron. Dice, al venir los primeros, pensaron que habían de recibir más. Sí, pues, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Yo me los imagino en la fila, a ver, mira, eso les pagaron un denario por 1 hora, no, nos van a dar 12 denarios, ¿sí o no?
Por eso les digo, quien lee, y ya entenderemos la verdad espiritual, porque es una parábola para enseñar una verdad espiritual, pero ya entenderemos la verdad espiritual, que así es la misericordia de Dios, nos da no lo que merecemos, porque no merecemos nada. Por eso es misericordia, el bien, el favor que Dios nos hace sin merecerlo. Entonces, estos seguramente hicieron cuentas, ¿no? Mínimo 10 denarios, si no se va a ver muy codo. Y empezaron ahí. ¿Y qué pasó? Versículo 11. Porque además ya un denario era muy justo, era mucho más que justo el denario que les había prometido. Bueno, versículo 11. Y al recibirlo, estaban gustosos, dice ahí. ¿Así dice? Al recibirlo dijeron, gracias, Señor, que tal como lo acordamos. No, dice, al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, esos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Me gusta la Nueva Traducción Viviente que dice, cuando recibieron la paga, protestaron. Estaban sacando la bandera roja y negra. Protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Pregunta, ¿era injusto el pago que le estaba dando? No, era más que justo, era un pago misericordioso, porque no era un denario lo que se le pagaba a un jornalero de esas condiciones. Recibieron lo que acordaron. ¿Cuánto acordaron? Mateo 22. ¿En cuánto convinieron? Convinieron un denario al día. Pero estos, dice Mateo 20, 11 y 12, que murmuraban. ¿Saben? Murmurar en el griego, egogunzón, significa rezongar, quejarse, murmurar, protestar. Y eso a Dios no le agrada. Ay, ¿por qué me pagan tan poco? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, el trabajo que tienes, la bendición que tienes, la condición que hoy Dios te permite tener. No rezonguemos. ¿Y por qué el hermano gana más? Ahorita van a ver lo que dice aquí, porque dice el versículo 13, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? La palabra agravio en el griego adikeoser significa maltratar, hacer daño, hacer injusticia, hacer mal. ¿Les estaba haciendo un mal? ¿Los estaba agraviando? Pues eso convinieron un denario, y un denario les estaba dando, y un denario representa más de lo que se merecían esos jornaleros. No los estaba agraviando. Pero ¿por qué reaccionaron así? La respuesta está en el siguientes 2 versículos. Dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, porque él puede hacer con lo suyo, ¿qué? Lo que quiera. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y escuchen, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Miren la versión Dios habla hoy. Pero el dueño de la casa contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, ¿es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero, o es que te da envidia que yo sea bondadoso? ¿Podía él hacer con su dinero lo que él quería? Sí. Los contrató por un denario, se los dio. Él quiso ser misericordioso también con los otros y les dio igual a los demás. Eso no es injusticia, eso es misericordia. Y lo vamos a ampliar en 8 días. Pero el denario nadie se lo merecía. Y ya lo leímos en Éxodo 33, 19, cuando vemos en la versión Dios habla hoy, que dice, tendré misericordia de quien yo quiera y seré compasivo con quien yo quiera. Por eso les dice en el 20, 14 y 15, no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero, o tienes tú envidia que yo soy bueno. Acuérdense, Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, citando ese pasaje, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios
que tiene misericordia. ¿Y de quién Dios quiere tener misericordia? Hablando de la salvación, del que pone su fe en Jesucristo. Bueno, entonces, estos del versículo Mateo 20:15, en realidad tuvieron envidia. Cuando les ofrecieron el denario, ni chistaron. Pero la envidia, mis hermanos, sería un tema amplio, pero nada más para reflexionar sobre este tema, ya entramos en 8 días. La envidia es gravísima. ¿Cuántas veces tienes algo y estás contento? Pero ves que tu hermano tiene algo igual o mejor. Y dices, no, yo quiero igual que él. ¿Y por qué él si somos tus hijos? Hay cristianos que tienen envidia de otros cristianos. No estamos hablando ni siquiera de los malos, que ya sabemos que no debemos tener envidia de los malos. Pero te imaginas que de repente tienes un carro y estás bien contento con tu carrito, pero llega tu hermano en Cristo y su carrito está mejor. Y viene la envidia. Y viene la envidia porque te compraste un vestido y la hermana se compró 2. Lo que no sabes es que los agarró al 2 por 1, y de oferta. Pero debemos tener mucho cuidado con la envidia. La envidia mata. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Hace muy buena traducción la Nueva Traducción Viviente cuando dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo, los celos son como cáncer en los huesos. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que la envidia es muy grave. Hay gente enferma por la envidia, por el coraje, cuando ve que Dios bendice a otros más que a ellos. Y estamos hablando de la bendición de Dios, insisto, no estamos hablando de los malos, que por ahí le pasó a Asaf en el Salmo 73, que tuvo envidia de los malos y dijo, a ver, ¿por qué? Y bueno, después entendió. Pero estamos hablando de otro hermano en Cristo. Si le va bien, gózate con él. Si le va mejor que a ti por caminar en el Señor, por estar en el Señor, gloria a Dios, que te dé gozo, es tu hermano en Cristo. Hay un principio bíblico en 1 Corintios 12:26, aunque habla de los dones, hay un principio bíblico que se desprende muy claro. Dice, de manera que si un hermano padece, ¿qué pasa cuando alguien padece? Todos los miembros se duelen con él. Amén. Ay, el hermano está enfermo y ahorita tenemos hermanos en necesidad de salud. Compadezcámonos, hablemosle, contactémoslo, estamos orando. Pero también dice que si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí habla de los dones, pero el principio es claro. Si a tu hermano le va bien, gloria a Dios. Si encontró un mejor trabajo y gana más que tú, gloria a Dios. A lo mejor un día te invita a un helado, ¿no? Pero gloria a Dios. Pero tengamos cuidado con la envidia porque es como un cáncer en los huesos, para decir que es mortal. Estos tenían el pago justo, pero vieron que a otros les dio igual. ¿Y por qué? Y protestaron. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Quizás hoy ya te viene a la mente, ay, sí es cierto, es que el otro día vi que mi hermano y yo trabajo más y además, y él desde su casa, puro Zoom, y yo tengo que ir hasta no sé dónde y gana el triple. Yo conozco unas personas que trabajan en Zoom y les va re bien y no se mueven de su casa. Y de verdad dices, gloria a Dios. No, pero mucho cuidado, no era el tema la envidia, pero vale la reflexión. Terminemos por hoy. Dice Mateo 20:14, toma lo que es tuyo, vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, porque él hace con lo suyo lo que él quiere. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Y termina la parábola así, versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué significa? Lo veremos en 8 días. Lo veremos en 8 días. Ya culminaremos ahora sí la enseñanza espiritual. Y la enseñanza espiritual es cómo opera la justicia, la misericordia y la gracia de Dios. Y Él es misericordioso con quien Él quiere.
Vamos a orar, yo les invito a que cierren sus ojos. Y reflexiones esta mañana mientras estamos en actitud de oración. ¿Has valorado todas las bendiciones que Dios te ha dado? Y que sabes hoy que no merecemos ninguna, comenzando por la grande bendición de la salvación tan grande. Haberte dado una salvación tan grande, tú y yo merecíamos el infierno, ser condenados, merecíamos la condenación eterna. Pero Él te regaló perdón de pecados, vida eterna, y si hoy no la tienes, ven a Cristo arrepentido de tus pecados y cree en Él. Pero tú que hoy eres salvo, valoras lo que Dios te ha dado y aún Dios te da bendiciones, aún materiales. No sé si las tengas en abundancia, pero Pablo decía, sé vivir en lo poco, en lo mucho, en todo he aprendido, así como para estar saciado, como para tener necesidad. Porque dice la Biblia en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes esta mañana que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Dice la palabra de Dios. ¿Cuántos viven agradecidos por todo lo que Dios le ha dado? De verdad, sin quejarse. Tienes una salvación tan grande. Tu destino eterno por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, está resuelto. Mucha gente se compra un seguro de vida porque dice, voy a resolver mi situación económica, y tú tienes resuelta tu vida eterna por la gracia de Dios. Pero además nos da tantas cosas. ¿Cuántos hoy tienen un empleo, un trabajo, un negocio, un oficio, una actividad laboral y recibes un ingreso? ¿Cuántos le dan gracias a Dios y dice gracias? Y cuando recibes el salario le dices, gracias Señor, ayúdame a administrarlo sabiamente. Y sí, hay que resolver gastos, y si eres hijo de familia, medita, colaboras en los gastos de tu casa. Papá, yo pago esto, papá. ¿O qué se necesita, mamá? Gané tanto. He oído jóvenes que dicen, ay, esto es mío, es mi sueldo. ¿Cuántos años Dios te dio tus padres que te cuidaran cuando estabas enfermo, con la escuela, con tus necesidades? Pero uno debe hacerlo por gratitud. Y lo mismo con Dios, dice la Biblia, que todo es de Él y que cuando ofrendamos de lo que hemos recibido de su mano damos. Entonces debemos honrar a nuestro Dios, honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Ahora medita, ¿estás contento con lo que tienes ahora? La Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿O tienes envidia por lo que tiene otro hermano, porque tiene más que tú, porque su casa es un poco mejor? No tengamos envidia, gocémonos con el hermano que va bien, suframos con el que sufre. Y aprendamos de este padre de familia que es generoso, misericordioso. Reflexionemos, mis hermanos. Y si hay que pedir perdón a Dios, si hoy en tu corazón hay coraje contra alguien, envidia, falta de gratitud, pídele perdón a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y en esa actitud de oración, yo te invito a que le des gracias primero por una salvación tan grande. Lo tenemos todo. En Cristo tenemos las riquezas espirituales maravillosas, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. Dale gracias por eso y dale gracias por tu trabajo. Y si hoy tienes necesidad de un empleo, aprende de estos hombres perseverantes. Ahí esperaron, no se desesperaron, y hubo alguien que con misericordia les dio trabajo. Gracias, Padre Celestial, esta mañana por tu palabra, por esta parábola que tiene tantas enseñanzas, pero la principal es tu misericordia, cómo opera tu misericordia en tu reino. Tú has sido misericordioso con nosotros. Estamos aquí hoy con vida y vida eterna sin merecerlo, porque tú que eres rico en misericordia nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia somos salvos. Gracias, Señor. Ayúdanos también a tener un corazón generoso, a no ser envidiosos, a estar contentos con lo que tenemos, agradecidos porque todo cristiano tiene mucho, muchísimo más
de lo que se merece, porque no merecíamos nada. Gracias por tu justicia, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias te damos esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.